the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, winning one hell of a kid. I am smoking gas, jogging mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money, I'm gone. Muy buena gente, estamos en el capítulo número 25. Como digo siempre, dejen su like, suscríbanse y bueno, si quieren alguna duda o algo así, en los comentarios. Bueno, vamos con la teoría. La capital del País del Fuego era la ciudad más grande y próspera de toda la nación, un punto neurálgico donde convergían las rutas comerciales terrestres y fluviales. Sus calles principales estaban llenas de mercados y depósitos de mercancías, pues allí llegaban los cargamentos de misceláneas, que después se distribuían hacia las aldeas menores. En ese lugar también se encontraban los centros administrativos que regulaban los impuestos, el comercio y la gestión del territorio, por lo que su control equivalía a tener en las manos el equilibrio económico de todo el país. En lo más alto de la capital se hallaba la residencia del daimyo, el líder político supremo del País del Fuego. Aunque no poseía habilidades de un shinobi, su figura era la pieza fundamental que garantizaba la estabilidad de la nación. De él dependían las decisiones sobre presupuestos, distribución de recursos, alianzas con otros países y, por encima de todo, la legitimidad de la Konoha como la fuerza militar oficial. Su vida, por tanto, tenía un valor estratégico incalculable, pues cualquier intento de asesinato o secuestro podía desestabilizar por completo la estructura del país y sumirlo en el caos. Precisamente por esa relevancia, la capital se convertía en un blanco prioritario durante cualquier invasión o conflicto a gran escala. Quien lograra someterla tendría bajo su control no solo los recursos económicos, sino también la representación política del daimyo. Era evidente que un enemigo, con suficiente poder y organización, podía cambiar el rumbo de la guerra con un solo movimiento dirigido contra el corazón administrativo de la nación. La ciudad estaba protegida por un ejército propio, conformado por guardias especializados en la defensa de murallas, accesos principales y patrullas internas. Eran soldados entrenados, disciplinados y con experiencia en combate defensivo, pero aún así carecían de la versatilidad y el poder destructivo de un ejército de shinobi. Si bien podían contener incursiones menores, no bastaban para resistir una ofensiva masiva de fuerzas enemigas organizadas y respaldadas por técnicas ninjas. La capital, por su tamaño y relevancia, necesitaba algo más que simples defensores convencionales. Fue en ese punto donde intervino Danzo. El líder de la organización raíz había previsto que, tarde o temprano, el enemigo dirigiría su atención hacia el corazón del País del Fuego. Por eso, incluso antes de que las alarmas sonaran, él había movilizado a sus hombres como medida preventiva, estableciendo posiciones en los accesos estratégicos y reforzando los puntos débiles que los guardias ordinarios no podrían cubrir. No se trataba de una muestra de lealtad desinteresada, sino de un movimiento calculado. Proteger al daimyo y mantener el orden en la capital aseguraba también la influencia política de Danzo sobre el futuro del país. La llegada de Raíz fue silenciosa pero efectiva. Sus operativos se desplegaron en las murallas, en las torres de vigilancia y en los pasajes subterráneos de la ciudad, preparados para frenar cualquier intento de infiltración. No se limitaron a confiar en la fortificación de la capital, sino que complementaron las defensas con sus propios métodos. Emboscadas, trampas ocultas y una vigilancia constante que no descansaba ni de día ni de noche. De esa forma, cuando el País del Fuego se preparaba para enfrentar la guerra que se avecinaba, la capital no quedó únicamente bajo la protección de los soldados del daimyo, sino también bajo la sombra de Danzo y Raíz, que aguardaban con disciplina el primer movimiento del enemigo. En la actualidad, el salón del Consejo del Daimyo estaba rodeado de guardias y asesores, pero la tensión era evidente. Desde hacía varios días, los pasillos de la capital se habían llenado con la presencia silenciosa de hombres enmascarados, agentes de Raíz que patrullaban con disciplina implacable. Aquella imagen inquietaba a los funcionarios, y el propio daimyo no ocultaba su incomodidad. Cuando Danzo entró en la sala, con el mismo andar firme de siempre, el líder político lo recibió con el ceño fruncido. Danzo, tus hombres han estado rondando mis murallas sin descanso durante días. Mis propios guardias los ven en cada esquina, han excavado bajo mis tierras y mi gente empieza a murmurar. La voz del daimyo tembló más de lo que él mismo quería reconocer. Si bien acepté los refuerzos, no di autorización para tal despliegue, y no me agrada que la capital esté llena de sombras que actúan sin mi consentimiento. Danzo se inclinó con un gesto breve, sin mostrar alteración alguna. Era una medida necesaria, señor, contestó con calma.
No esperé a su autorización porque el tiempo es un recurso que no poseíamos. La situación es más grave de lo que parece. Precisamente gracias a esas patrullas, ahora la capital cuenta con un perímetro sólido y vigilado. En este momento, cualquier infiltración sería detectada de inmediato, y los puntos vulnerables de la ciudad ya están bajo control. El daimyo apretó las manos sobre el brazo de su asiento, inquieto. Explícate. Danzo alzó la mirada y habló con firmeza, su tono sin dejar espacio a dudas. Una coalición de 3 aldeas ha iniciado una invasión contra el País del Fuego. Desembarcaron por el sureste y tanto la frontera como los puestos de avanzada de dicha región han caído. Nuestros informes confirman que un batallón de al menos 1000 shinobi enemigos se encuentra movilizándose en dirección a la capital. Su objetivo es obvio. Usted, señor, y el centro administrativo del país. Si logran tomar esta ciudad, no solo perderemos la base económica, sino la estabilidad política completa. El rostro del daimyo perdió color. Se inclinó hacia adelante con nerviosismo. ¿Un batallón completo? ¿1000 shinobi? Es imposible que mis guardias puedan resistir eso. Mi ejército no está preparado para enfrentar semejante marea. Danzo no parpadeó. No es su ejército quien cargará con esa responsabilidad, dijo en voz baja, con la misma seguridad que lo caracterizaba. Mis shinobi, la raíz defenderá la capital. Mis hombres no dudarán, no retrocederán y no necesitarán órdenes repetidas. Ellos mantendrán los muros, los accesos y cada rincón de esta ciudad. Pero para que la defensa sea efectiva, necesito de usted una sola cosa. El daimyo lo miró con incertidumbre. ¿Qué cosa? Danzo avanzó un paso, manteniendo la calma mientras sus palabras se afilaban en tono. Ordene a sus soldados concentrar todos sus recursos en ataques a distancia. Catapultas, arqueros, artillería ligera, todo lo que puedan usar debe estar preparado. Mientras mis hombres contengan los avances en tierra, necesito que sus tropas mantengan un aluvión constante de proyectiles contra los enemigos que logren acercarse a las murallas. Si se quiebran en la primera oleada, la ciudad resistirá. El daimyo dudó, con la respiración agitada. Miró a sus asesores, quienes intercambiaron miradas de igual temor, pero ninguno pronunció palabra. Finalmente, volvió a Danzo, tragando saliva nervioso. Está bien, lo haré. Daré la orden de inmediato. Pero Danzo, si fallas yo... No fallaremos, lo interrumpió sin variar su tono. La capital no caerá mientras la isla defienda. El daimyo asintió, aún inseguro, y se levantó con movimientos tensos para dirigirse a sus guardias y transmitir la orden. Danzo, en cambio, permaneció inmóvil, seguro de que su decisión ya había inclinado el destino de la defensa hacia su control. En lo alto de la muralla oeste, los guardias de la capital mantenían la vigilancia en silencio, atentos al horizonte teñido por los últimos tonos anaranjados del atardecer. Danzo, con la misma previsión con la que había consolidado la defensa, había dejado un clon de sombra en cada punto cardinal. Esos duplicados no tenían otra función que observar, recibir la primera impresión del movimiento enemigo y transmitirla al instante antes de desvanecerse. De esa manera, la capital estaba cubierta en todas direcciones, y cualquier avance quedaría inmediatamente registrado. Desde la muralla occidental, el clon aguardaba de pie junto a los vigías. Cuando la claridad del cielo comenzó a ceder ante el oscurecimiento, los primeros grupos de siluetas se hicieron visibles en la distancia. Eran numerosos, avanzando en formación extendida a lo largo del llano, con los protectores de sus aldeas brillando con los últimos reflejos de la luz. No era una escaramuza, era un batallón completo que se aproximaba con disciplina y organización. El clon de Danzo levantó la mano en un gesto firme, y su voz resonó con frialdad absoluta. Ataquen ahora. No les den tiempo a reagruparse ni a preparar sus sellos. De inmediato, los comandantes de la muralla dieron la orden, y la maquinaria de defensa entró en movimiento. Al mismo tiempo, el clon se deshizo en humo, cumpliendo su función y enviando el informe directo a su original. Dentro del cuartel general, a escasos metros de la residencia del daimyo, el verdadero Danzo abrió los ojos de golpe al recibir la información. Su tono permaneció sereno, pero su mensaje fue directo. Han llegado. El enemigo se aproxima desde el oeste. El daimyo, que permanecía sentado en el extremo de la mesa de mando, se irguió con una mezcla de sobresalto y temor. Desde el oeste. Entonces la muralla ya está bajo presión. Danzo se levantó sin mostrar nerviosismo y, con un simple movimiento de su mano, llamó a dos figuras que aguardaban en silencio.
Fumitorune dieron un paso al frente, inclinando la cabeza ante su líder. Movilicen a toda raíz hacia el sector oeste. La defensa principal se concentrará ahí, ordenó Danzo con tono firme. Ningún enemigo debe atravesar esa línea. Fumitorune respondieron al unísono. Sí, señor. El daimyo, con el rostro desencajado, no pudo contener la pregunta. ¿Y tú? ¿Qué harás tú, Danzo? Danzo lo miró directamente, sin titubeo. Iré a la primera línea personalmente. La seguridad en su respuesta dejó al daimyo sin palabras. Los asesores murmuraron entre sí, mientras Danzo abandonaba el salón acompañado de Fumitorune, que inmediatamente se dispusieron a reagrupar a raíz en las murallas occidentales. La escena volvió a trasladarse a las defensas del oeste. La maquinaria defensiva ya estaba lista. En lo alto, 5 catapultas se habían preparado con un método distinto al habitual. En lugar de una roca única y pesada, cada estructura había sido cargada con múltiples rocas de tamaño medio, amontonadas en grupos compactos. Todas estaban cubiertas con aceite inflamable, el cual se impregnaba en la superficie y dejaba un olor penetrante en el aire. Los operadores de las catapultas esperaban la orden, tensos pero disciplinados. Junto a ellos, un escuadrón de guardias especializados en ninjutsu de refuerzo se mantenía en posición. Uno de ellos, designado como apoyo elemental, realizó los sellos necesarios y acumuló chakra en su pecho. Cuando la primera palanca fue liberada, la catapulta lanzó su carga al aire. Las demás lo hicieron en rápida sucesión, de modo que una andanada de rocas engrasadas se alzó en arco hacia el horizonte donde los shinobi enemigos avanzaban. En el instante exacto en que la primera descarga alcanzó su punto más alto, el guardián ejecutó el último sello y lanzó una bola de fuego que impactó de lleno contra los proyectiles. El aceite prendió al instante, y las piedras lanzadas por las catapultas descendieron envueltas en llamas. Una tras otra, las descargas fueron encendidas en pleno aire, convirtiendo el cielo en un bombardeo continuo de rocas incendiarias que iluminaban la muralla y tiñeron el horizonte de rojo y naranja. Desde abajo, el ejército enemigo levantó la vista con desconcierto. Las primeras filas retrocedieron de manera instintiva, pero la avalancha de proyectiles ya estaba sobre ellos. «¡Nos atacan!», gritó Samui, con los ojos fijos en el cielo. Formó sellos rápidamente y golpeó el suelo, levantando un domo de roca para protegerse. El impacto fue inmediato. Los Jounin más experimentados lograron reaccionar y alzaron defensas. Cúpulas de tierra, muros de agua y barreras improvisadas que frenaron parte de la lluvia de fuego. Aún así, muchas rocas atravesaron las defensas o estallaron al chocar, convirtiéndose en fragmentos ardientes. No todos lograron resistir. Las filas traseras, menos preparadas, recibieron el golpe directo. El llano se transformó en un infierno de llamas que se propagaron con rapidez sobre la hierba seca. Columnas de humo oscurecieron el aire mientras los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido del fuego. El batallón de Samui quedó en completo desorden. Habían avanzado en formación compacta, seguros de su número, y ahora se encontraban en un terreno abierto convertido en un campo de fuego. Samui observó el panorama con incredulidad. El ataque había sido inmediato, sin darles margen para acercarse a la muralla. Las primeras bajas eran inevitables, y el avance se había detenido en seco. En lo alto de la muralla, Danzo observaba el resultado sin alterar el tono de su respiración. No dejó que el impulso inicial se enfriara. «Recarguen las catapultas. No dejen de presionar», ordenó con firmeza. Luego giró su mirada hacia la línea de arqueros. «Kyujutsu, adelante». 12 guardianes de la capital dieron un paso exacto al frente, sin vacilar. Cada uno levantó su arco en sincronía, tensando la cuerda con precisión militar. El movimiento fue tan coordinado que parecían un solo cuerpo actuando en conjunto. Con voces firmes y al unísono, pronunciaron el nombre de la técnica. Kyujutsu. Millar de flechas. Las 12 cuerdas se liberaron al mismo tiempo, y las flechas volaron hacia el batallón enemigo. A simple vista parecían proyectiles comunes, pero al alcanzar cierta altura explotaron en columnas de humo blanco. Desde cada explosión, gracias a un sello oculto de Fuinjutsu reforzado por microexplosiones de viento comprimido, emergieron decenas de nuevas flechas que se multiplicaron en el aire. En cuestión de segundos, el cielo se llenó de una lluvia densa de proyectiles, cubriendo un área lo suficientemente amplia como para alcanzar a toda la vanguardia enemiga. Samui, al ver la inminente lluvia de proyectiles, gritó con fuerza a sus hombres. «Defensas arriba. Sepárense, no se mantengan compactos.
Los shinobi comenzaron a desplegar barreras improvisadas, algunos usando tierra para levantar murallas bajas, otros agitando chakra de viento para desviar la trayectoria de las flechas. Sin embargo, la dispersión desorganizó todavía más al batallón. Lo que antes era un frente uniforme ahora se dividía en múltiples grupos que intentaban sobrevivir al ataque masivo. Danzo, desde lo alto del puesto de mando, captó de inmediato el efecto. Sus ojos se entrecerraron, calculando cada movimiento. Es el momento, dijo en voz baja, girándose hacia los ninjas de raíz. Accionen las trampas del terreno. Ahora. Las órdenes fueron transmitidas en un susurro, y al instante, múltiples agentes de raíz saltaron y se deslizaron por la muralla, buscando llegar a la base, donde se encontraban los sellos preparados de antemano. A lo largo del llano circundante a la muralla oeste, símbolos tallados en el suelo comenzaron a encenderse en cadena, brillando con un tono rojizo. Los enemigos que habían logrado acercarse demasiado no alcanzaron a reaccionar cuando todo el terreno explotó en una sucesión de detonaciones calculadas. Las explosiones levantaron tierra y fuego a lo largo de varias decenas de metros, formando una línea que partió en dos al ejército invasor. Los cuerpos de decenas de shinobi fueron lanzados por los aires, otros quedaron sepultados bajo rocas o quemados por las llamas. Los que se encontraban más atrás observaron con horror cómo sus compañeros desaparecían en el estallido, incapaces de reorganizarse. Lo más importante era que la muralla no sufrió daño alguno. Las cargas habían sido diseñadas con precisión, colocadas de manera que el impacto se extendiera solo hacia el exterior. Cuando el humo se disipó parcialmente, Danzo evaluó el resultado con frialdad. Deberían haber al menos 200 menos, murmuró, haciendo el cálculo mental de las bajas enemigas. El equilibrio ya se inclina hacia nosotros. En el campo, el batallón de Samui había pasado de una formación firme a un caos desordenado. El fuego inicial, la lluvia de flechas multiplicadas y ahora la cadena de explosiones habían devastado su moral. Los sobrevivientes se encontraban dispersos, algunos formando pequeños grupos defensivos, otros retrocediendo mientras intentaban organizarse. La capital había resistido el primer gran embate, y lo había hecho imponiendo su ventaja táctica. La ofensiva de Danzo no había terminado, pero ya era evidente que la defensa no se limitaba a resistir. Buscaba desgastar, quebrar y desintegrar la moral del enemigo antes de que pudieran siquiera acercarse a los muros. Las llamas y el humo de las explosiones todavía cubrían gran parte del llano cuando Samui levantó el brazo, obligando a sus hombres a reagruparse lo más rápido posible. Su respiración era pesada, no por el cansancio, sino por la presión de la situación. Habían sido emboscados con tácticas que no esperaban, pero ella no podía permitir que la moral se quebrara más. Contraataquen ahora. Usen ninjutsu de largo alcance, todos los elementos disponibles. Gritó con autoridad. El batallón reaccionó de inmediato. Los Jounin de refuerzo comenzaron a tejer sellos de manos, y en pocos segundos un torrente de técnicas elementales salió disparado hacia la muralla occidental. Chorros de agua comprimida, lanzas de tierra, ráfagas de viento cortante, llamas en masa y descargas eléctricas se elevaron al mismo tiempo, conformando una ofensiva mixta que, en cantidad, superaba cualquier barrera puntual de los defensores. Desde la muralla, los vigías hicieron sonar sus cuernos para alertar a toda la línea. Pero justo cuando los proyectiles elementales cruzaban el aire, las catapultas se liberaron de nuevo. 5 nuevos disparos llenaron el cielo con bultos impregnados en aceite. Las rocas ardieron en cuanto fueron encendidas por los guardianes y su fuego, y la masa incandescente descendió hacia el batallón enemigo. La visión de los proyectiles obligó a los shinobi a romper nuevamente su formación. Los ninjutsu que iban dirigidos con precisión hacia la muralla se desviaron, algunos se perdieron en el aire y otros impactaron en posiciones secundarias. El fuego no alcanzó a causar la devastación de la primera oleada, pero cumplió con su cometido: mantener a los invasores en constante tensión. Samui chasqueó los dientes al ver cómo su ataque masivo había perdido fuerza. Concéntrense en las catapultas. Son la clave de su defensa. Si las destruimos, dejaremos de perder tiempo contra esas murallas. De inmediato, varios escuadrones comenzaron a apuntar sus técnicas hacia la línea superior donde estaban ubicadas las máquinas de asedio. Desde abajo, los proyectiles de fuego y las lanzas de viento se preparaban para lanzarse como una lluvia dirigida. Danzo, desde el puesto de mando en lo alto de la muralla, observaba cada movimiento con ojos entrenados.
Sabía que las catapultas eran un recurso de presión, no un arma definitiva, y que el enemigo tarde o temprano centraría su atención en ellas. Su respiración se mantuvo constante mientras analizaba la formación enemiga que comenzaba a reestructurarse. Tal y como lo esperaba, murmuró. Luego, giró hacia los hombres de raíz que aguardaban a un costado de la muralla, ocultos en posiciones estratégicas entre el terreno. Ahora. Varios agentes de raíz, camuflados en trincheras y colinas bajas, golpearon el suelo con ambas manos. Al unísono, pronunciaron con calma contenida. Elemento tierra. Movimiento del núcleo de la tierra. La tierra comenzó a rugir con una fuerza descomunal, un estruendo sordo que se propagó como una vibración creciente bajo los pies de todo el ejército invasor. En cuestión de segundos, el terreno que rodeaba a la capital del País del Fuego se quebró en un círculo inmenso, como si los cimientos de toda el área hubieran sido debilitados desde antes. El suelo colapsó con violencia, creando una fisura profunda que rodeaba toda la ciudad y liberaba un terremoto de gran escala. El temblor derrumbó sectores enteros del campo de batalla. Rocas, tierra y escombros cayeron sobre los shinobi, atrapándolos sin posibilidad de escapar. Los que estaban en la vanguardia fueron los primeros en ser engullidos por la ruptura, cayendo a gritos en las profundidades del colapso. Otros intentaron salvarse concentrando chakra en sus pies para sujetarse, pero el movimiento sísmico era tan amplio y violento que la mayoría perdió equilibrio y fue arrastrada con el derrumbe. Los gritos de alarma se multiplicaron en medio de la nube de polvo, mientras el suelo se partía en secciones gigantescas, aplastando a muchos y sepultando a otros bajo toneladas de tierra. El fuego que aún se propagaba por el campo se mezcló con el desastre, creando un paisaje desolador en el que llamas, polvo y cuerpos quedaban atrapados bajo un mar de escombros. Samui, que observaba la escena desde una elevación detrás de sus tropas, abrió los ojos de par en par, incapaz de ocultar su horror. Sus manos se tensaron al ver cómo centenares de shinobi se desorganizaban, cayendo en un caos absoluto. ¿Qué clase de monstruo prepara un derrumbe a tal magnitud? Susurró con voz entrecortada. Luego, más fuerte, apretando los dientes. Quien sea que esté dirigiendo esta defensa no solo es un estratega común, es alguien capaz de convertir todo en un arma, alguien que planificó esto desde antes de que llegáramos. Un hombre así es un enemigo a temer. Los sobrevivientes, aún en pie, miraban con desesperación las fisuras abiertas que los habían separado en varios grupos aislados, rodeados de fuego y polvo. Aunque la ventaja numérica seguía estando de su lado, la moral del batallón se desplomó al ver cómo en pocos minutos ya habían perdido a cientos de sus compañeros. En lo alto de la muralla, Danzo observaba la devastación sin mostrar emoción alguna. Su ojo seguía cada movimiento, cada línea de fractura y cada columna de humo que emergía de la catástrofe. Calculó con exactitud el número de bajas. Al menos 200 más eliminados, dijo con tono frío, casi clínico. Acto seguido, giró la cabeza hacia Fumitorune. Nuestro siguiente objetivo son los de Iwagakure. Su dominio del Totón es el único que podría contrarrestar lo que hemos preparado. Si los eliminamos primero, el resto quedará debilitado y sin opciones reales de respuesta. El humo del derrumbe aún cubría la extensión del campo, y los lamentos de los heridos resonaban junto con el crepitar de las llamas. Desde la muralla, Danzo mantenía un control absoluto de la situación, mientras Samui, incapaz de negar la realidad, entendía que estaba enfrentando a un enemigo que convertía la guerra en un tablero calculado, en el que sus hombres eran piezas desechables. El dominio de la batalla, pese a la superioridad numérica del batallón, no pertenecía al ejército invasor. Estaba en manos de un solo hombre, Danzo Shimura. Dentro de la capital, el estruendo del movimiento de tierra se propagó como un rugido profundo. Las murallas vibraron con un crujido seco, las tejas de los techos resonaron, y más de una lámpara colgante osciló bruscamente en los hogares. En los refugios subterráneos, los civiles se miraban entre sí con el miedo reflejado en sus rostros. Las paredes de piedra reforzadas con sellos de contención absorbían la mayor parte de la vibración, pero aún así el suelo retumbaba bajo sus pies, levantando polvo fino desde las grietas del techo. Madres sostenían con fuerza a sus hijos, algunos ancianos rezaban en silencio, mientras otros se aferraban a la esperanza de que la protección de la capital resistiera. El daimyo, en su palacio fortificado, no pudo evitar estremecerse. Las columnas, talladas y reforzadas con jutsu, vibraron levemente mientras el piso bajo sus pies temblaba.
Aunque los sellos de protección colocados en los cimientos mitigaron el efecto, el retumbar de la tierra fue suficiente para que se levantara de su asiento, con las manos tensas sobre los reposabrazos, preguntándose si las defensas aguantarían si los temblores se repetían. Los guardias del palacio miraban de un lado a otro con las manos listas en sus armas, conscientes de que, aunque el enemigo estaba afuera, el pánico dentro podía ser igual de peligroso. En ese instante, el temor de los civiles no era tanto al ejército atacante, sino a la posibilidad de que la mismísima tierra bajo sus pies los traicionara. Entre los escombros y el polvo, Samui observaba el campo de batalla con los ojos abiertos, tensos, fijos en la devastación que se extendía frente a ella. Cada explosión, cada grito y cada columna de humo le mostraban la magnitud de las bajas. Era incapaz de actuar. No podía atravesar la muralla, no podía alcanzar siquiera la posición de los defensores. La frustración se reflejaba en cada línea de su rostro, la mandíbula apretada y los puños cerrados. Su respiración era rápida y entrecortada, mientras su mente repasaba las pérdidas de sus compañeros y la imposibilidad de cambiar la situación. Entre la humareda y el polvo, Omoi apareció primero. Su uniforme estaba manchado de polvo y escombros, su cabello despeinado, pero se mantenía firme a pesar de todo. Karui lo siguió, con la misma apariencia de haber sobrevivido por poco, respirando con dificultad, ajustando sus guantes y observando el panorama con dureza contenida. Ambos se acercaron a Samui sin hablar, conscientes del caos a su alrededor, y se quedaron a su lado, listos para recibir órdenes o apoyo. No tardaron en unirse Dodai y Magui. Dodai tenía la expresión dura, las cejas fruncidas, mientras evaluaba con rapidez el campo de batalla, las bajas visibles y la imposibilidad de avanzar. Magui mantenía la compostura, pero sus ojos revelaban preocupación. Entre los cuatro, formaron un pequeño grupo en un punto oculto del terreno, aún fuera del alcance de la muralla. La situación es crítica, dijo Dodai sin rodeos. Ninguno esperaba esta zona tan fortificada. Nos confiamos y concentramos toda nuestra fuerza en un ataque frontal, y ahora no podemos atravesar la muralla. Cada intento termina en más bajas. Cada segundo que pasamos aquí sin poder actuar, perdemos más hombres. Samui asintió levemente, mientras el sonido de las catapultas y los ataques a distancia se mezclaba con los gritos de los shinobi que caían en el terreno abierto. Desde las posiciones de defensa, otra descarga de las catapultas golpeó el aire alrededor del grupo enemigo, dispersando filas, levantando polvo y obligando a los que habían logrado acercarse a retroceder. La lluvia de rocas incendiarias obligaba a Samui y sus subordinados a moverse constantemente, buscando cobertura. Al mismo tiempo, un conjunto de flechas disparadas por los especialistas de Kyujutsu cayó sobre las zonas abiertas donde ellos se ocultaban, haciendo estallar decenas de pequeñas flechas que cubrían un amplio radio, eliminando cualquier oportunidad de avanzar sin exponerse. Necesitamos una apertura, dijo Dodai, con la voz firme y grave. Si no conseguimos espacio para movernos, no hay nada que podamos hacer. Yo puedo crear una apertura, respondió Magui con cautela. Pero necesitaré tiempo de preparación. Una distracción lo suficientemente grande como para mantenerlos ocupados mientras trabajo, sin que se enfoquen en nuestra zona, mientras estoy lo suficientemente cerca para visualizar la muralla. ¿La distracción es obligatoria?, cuestionó Omoi, con un rostro tenso. Lamentablemente, de no hacer esa distracción, la atención enemiga puede que llegue a nosotros antes de que todo esté hecho, respondió Dodai, apretando su puño frustrado. Es jugar a la ruleta rusa. De todos modos, muchos morirán si no hacemos nada, agregó. Omoi, por su parte, solo pudo bajar la cabeza, frustrado. Pero Karui, por su parte, dio un paso adelante, con un gesto decidido. Puedo comandar a las tropas para crear la distracción. Mantendré a los defensores ocupados. Si nos coordinamos, podremos darle a Magui el tiempo que necesita. Omoi, a su lado, abrió sus ojos con sorpresa y rápidamente negó. No puedes hacerlo, Karui, es muy peligroso. Tú podrías morir, murmuró en voz baja, apretando ligeramente sus manos. ¿Y qué propones entonces? Tenemos que hacer algo, no dejamos de perder a los nuestros. No podemos hacer nada. Es un sacrificio menor, afirmó ella, con un ligero temblor en su cuerpo, insegura de su propia seguridad. Entonces déjame hacerlo a mí, tú, ¿no puedes, Karui?, inquirió Omori con tensión. Soy más rápido, si voy yo, puede que los haga desperdiciar más cañonazos. Pero Samui negó de inmediato, con un gesto brusco de su mano, mientras mantenía la mirada fija en el terreno lleno de fuego y destrucción.
No dijo con voz firme, aunque temblorosa. Ni tú, Karui, ni Omoi pueden hacerlo. Pese a tu edad y experiencia, ustedes son de los mejores guerreros que Kumogakure tiene en estos momentos. No puedo permitir que se sacrifiquen de esa manera. Karui retrocedió, comprendiendo pero frustrada, mientras el ruido de los combates continuaba. Más catapultas lanzaban rocas, más flechas de los expertos de Kyujutsu barrían las posiciones, obligando a los shinobi enemigos a retroceder o dispersarse. Cada explosión, cada impacto, reafirmaba la imposibilidad de moverse sin sufrir pérdidas masivas. Samui cerró los ojos por un instante y llevó su mano a la pequeña foto que llevaba siempre consigo. La sostenía con fuerza, mientras su pulso se aceleraba y la mano temblaba ligeramente. Observó la cara de su hija y murmuró, apenas audible. No quiero hacerlo, quiero acompañarla al futuro. El silencio en torno a ellos era absoluto, salvo por los ruidos de la batalla. Samui respiraba profundamente, tratando de calmar el temblor de su mano, pero el peso de la decisión la paralizaba. Su mirada no podía apartarse de la imagen de su hija. Sabía que la única forma de asegurar la supervivencia y la paz de Kumogakure pasaba por ella. Todai dio un paso hacia adelante, avanzando lo suficiente como para estar frente a ella. Sus puños estaban apretados, la tensión de la situación dibujaba líneas duras en su rostro. Samui dijo con voz grave y firme. No hay otra opción. Eres la única que puede comandar las tropas, dado que el Raikage y la Mizukage te dieron el visto bueno. Eres la única que puede asegurar la paz de Kumogakure. Samui parpadeó varias veces, luchando contra la oleada de emociones que la invadía. Miedo, dolor, frustración y amor por su hija. Su respiración era irregular, sus hombros se tensaron. No, susurró, con un hilo de voz. No quiero hacerlo, quiero estar con ella en el futuro que crearemos cuando ganemos esta batalla. Todai se acercó un poco más, con intensidad en la mirada. Eres de las mejores, Samui dijo, con un tono algo tembloroso, pero dentro de lo que cabía, era firme. Crea la distracción, una vez Mabui termine, nosotros terminaremos con esto, en tu nombre, y en el nombre de la pequeña Fuyuil hizo una breve pausa, mirándola fijamente a sus ojos, con un ligero temblor en ellos. Comándalos. Abandona tu sueño y muere, guiándolos al infierno. Las palabras golpearon su mente con fuerza. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, cayendo sobre la foto de su hija y manchando el papel, principalmente la zona en la que se encontraba la propia Samui. Su respiración se volvió más pesada, pero lentamente sus ojos se fijaron en Todai. La decisión estaba tomada. Asintió, secándose ligeramente las lágrimas con el dorso de la mano, comprendiendo la magnitud de su rol. Su mano temblaba todavía, pero ahora la tensión estaba acompañada de resolución. Está bien, lo haré, dijo con voz firme, aunque con el temblor de quien sabe que lo que está por hacer implica un sacrificio absoluto. Samui, tú no. Decía Omoi, pero se calló a sí mismo. No había otra manera de ganar esta lucha. A su alrededor, Omoi, Karui, Todai y Mabui guardaban silencio, conscientes de que la líder de Kumogakure estaba asumiendo su responsabilidad. El batallón enemigo, disperso y atrapado por la presión de la muralla, las catapultas y el terreno, seguía cayendo sin poder reorganizarse. La escena frente a ellos era desesperante. Cientos de shinobi de la coalición inmovilizados, divididos y superados por la estrategia de Danzo, y Samui debía actuar para dar un paso más allá, un paso que definiría la seguridad de su aldea y de su gente. El peso de la decisión, la sensación de responsabilidad absoluta, y la impotencia ante la magnitud de la guerra se reflejaban en cada respiración de Samui mientras sus ojos, aún húmedos, se fijaban por última vez en la foto de su hija antes de preparar el siguiente movimiento. Por la parte contraria, las murallas vibraban todavía por la resonancia del terremoto. Danzo permanecía en lo alto, inmóvil, observando la vasta extensión frente a él. La polvareda se había asentado parcialmente y los enemigos, que hacía apenas segundos intentaban reorganizarse tras el golpe del temblor, comenzaron a reagruparse en pequeños núcleos. Raíz, silenciosa a su alrededor, aguardaba sin mover un músculo, con la vista clavada en cada desplazamiento del ejército rival. De pronto, un movimiento quebró la aparente pausa. Una kunoichi emergió desde detrás de un risco derrumbado, su cabello rubio destacando incluso entre la ceniza del terreno. No se detuvo a evaluar la situación. Se impulsó hacia adelante, con una determinación que arrastró a los rezagados. Los shinobi que hasta ese instante se protegían tras las formaciones de piedra y trincheras improvisadas comenzaron a seguirla. En segundos, la carga cobró magnitud.
Decenas, luego cientos, se lanzaron hacia la muralla, dispersándose en un frente amplio que intentaba cubrir cada flanco, expandiéndose como una marea. Danzo entrecerró los ojos. ¿Qué pretenden?, murmuró el viejo halcón de guerra. No había sorpresa en él, solo una leve incomodidad. Un movimiento así, tan directo, tan frontal, le resultaba absurdo. Alzó la mano derecha. Un gesto apenas perceptible. Ataque total. Raíz y los guardianes ninjas movieron en perfecta sincronía. Las órdenes se propagaron velozmente. Decenas de manos trazaron sellos, mientras que otros preparaban las catapultas para la pelea de distancia. El sonido seco de las palancas resonó por toda la línea de defensa. Los contrapesos descendieron con estruendo y los proyectiles se elevaron hacia el cielo casi nocturno. El primer disparo cruzó el aire con un silbido grave, seguido por una lluvia de otros tantos. Las bolas en llamas dejaron tras de sí estelas incandescentes. Desde la altura, Danzo y sus hombres observaron la trayectoria perfecta. Arcos descendentes que cayeron justo en medio de la formación enemiga. El impacto fue inmediato y brutal. Una roca en llamas aplastó a un grupo de shinobi que corría en vanguardia, desintegrando huesos bajo el golpe seco y haciendo que la carne ardiera en segundos. A pocos metros, otra roca explotó contra el suelo, levantando una nube de tierra y fuego que arrastró cuerpos en pedazos, arrojándolos contra el aire como muñecos desarmados. Los enemigos intentaron defenderse. Algunos alzaron barreras de tierra apresuradas, otros crearon escudos de agua o descargas eléctricas que buscaron frenar los proyectiles. Pero la potencia de las catapultas superaba cualquier reacción improvisada. Las paredes de barro se desmoronaban con cada impacto, los escudos líquidos se evaporaban en el contacto con la roca ardiendo, las descargas dispersaban chispas inútiles antes de ser engullidas por la fuerza bruta. En la muralla, los miembros de Raíz mantenían su precisión milimétrica. Cada máquina de asedio era tensada y disparada con frialdad matemática. Las cuerdas chirriaban, los contrapesos golpeaban con fuerza, y las rocas incendiarias salían disparadas en sucesión, una tras otra, creando un ritmo constante de destrucción. Los gritos de dolor retumbaban abajo, mezclándose con el estruendo de las explosiones. Shinobi con las piernas destrozadas intentaban arrastrarse entre la tierra ardiendo. Otros, que habían tratado de cubrirse tras compañeros, eran arrojados a metros de distancia, sus cuerpos en llamas girando en el aire antes de estrellarse contra el suelo. El frente enemigo, que en un principio avanzaba disperso, se desintegraba con cada impacto. Los que buscaban reagruparse eran alcanzados por otra roca, cayendo en racimos que dejaban manchas de sangre oscura en el terreno irregular. El olor a carne quemada empezaba a ascender hasta las murallas. Danzo no se movía. Solo observaba, con la misma calma de siempre, la carnicería. El brillo de las llamas reflejaba en su ojo cubierto y en la máscara parcial que ocultaba sus facciones. Para él, no había ruido. Solo resultados. Entre el caos, distinguió nuevamente a la mujer rubia. Había seguido corriendo, más rápido que los demás, zigzagueando entre las explosiones, esquivando con habilidad los fragmentos de roca y los cuerpos que volaban a su alrededor. Pero su determinación no le daba ventaja real. La diferencia de poder era aplastante. Una de las catapultas lanzó otra roca envuelta en llamas, su trayectoria dirigida hacia la zona donde ella y un grupo reducido intentaban abrirse paso. Danzo siguió el movimiento con la mirada. El proyectil descendió veloz, directo, y la alcanzó antes de que pudiera esquivar. La roca impactó contra su torso con una violencia absoluta, triturando huesos y carne en un solo golpe. El fuego la envolvió de inmediato. No hubo oportunidad de grito. Su cuerpo se quebró entre la roca y las llamas, destrozado en cuestión de segundos. El silencio de Raíz se mantuvo intacto, como si nada hubiera ocurrido. Las catapultas ya estaban siendo cargadas nuevamente. Danzo continuó mirando el campo devastado, analizando cada detalle de la ofensiva fallida. Un movimiento suicida, ¿qué sentido tiene? Susurró sin emoción, incapaz de comprender la intención detrás de esa jugada. El frente enemigo seguía cayendo bajo la lluvia de fuego. Para Danzo, era solo cuestión de tiempo antes de que no quedara nada más que cuerpos carbonizados y piedras destrozadas. Sin embargo, esa certeza duró apenas unos segundos. Su único ojo captó un destello celeste sobre la muralla. Primero fue un punto, luego un resplandor vibrante que se multiplicó en líneas y figuras.
En menos de un parpadeo, cientos de sellos explosivos aparecieron materializados sobre la superficie de la muralla y en las torres de guardia, iluminando con su fulgor eléctrico la posición defensiva. Danzo abrió su único ojo con una sorpresa imposible de disimular. Ahí fue cuando lo entendió. El escuadrón suicida había sido solo una distracción para un momento más intenso. No alcanzó a dar la orden. Un instante después, todo estalló. Las explosiones comenzaron en cadena, avanzando como una línea de fuego que recorrió la muralla. El primer cúmulo de estallidos levantó una columna de humo negro y piedras que volaron en todas direcciones. El segundo arrasó con los shinobi apostados en la parte superior. Cuerpos desmembrados, miembros despedazados lanzados contra el cielo, gritos ahogados en la onda expansiva. Un tercero reventó una torre entera, haciéndola desplomarse hacia el interior de la capital como si hubiese sido arrancada de raíz. Los restos de la torre y los fragmentos desprendidos no cayeron en terreno vacío. Los escombros atravesaron techos de casas, calles y almacenes, derrumbando construcciones civiles sin distinción. Paredes enteras colapsaron sobre familias que se habían refugiado en sus hogares, sin la oportunidad de ir a búnkeres, mientras nubes de polvo cubrían los pasajes. La caída de vigas incendiadas encendió pequeños focos de fuego que comenzaron a extenderse, marcando que la destrucción ya no afectaba solo a la muralla, sino que se internaba en la propia capital. La secuencia se repitió sin tregua. Cada sello activado detonaba con precisión quirúrgica, levantando paredes de fuego que engullían tanto roca como shinobis. Los ninjas que no fueron reducidos a cenizas de inmediato cayeron lanzados al vacío, quebrándose contra el suelo o aplastados por los escombros que se desprendían desde arriba. Las llamas recorrieron todo el arco defensivo, hasta que la muralla, antes imponente, quedó fracturada, ennegrecida y cubierta de cuerpos inertes. En su sector apartado del campo, Magui dejó caer lentamente las manos tras deshacer el sello del carnero. Había concentrado cientos de etiquetas explosivas en su posición y, en un solo instante, las proyectó hacia el frente enemigo, transportándolas mediante su jutsu de transferencia celestial hasta lo alto de la muralla. La detonación resultó inevitable, precisa y devastadora por sobre todo. Cuando el estruendo se disipó, lo que quedaba era un frente completamente abierto. La defensa que parecía infranqueable se había convertido en un cúmulo de ruinas ardientes y cadáveres esparcidos. La situación había cambiado de manera absoluta. El estruendo todavía resonaba entre los escombros, y el humo ardiente cubría cada rincón de la muralla rota. Los gritos de agonía se mezclaban con el crujir de las llamas, mientras cuerpos caían de lo alto como restos sin vida. Entre ese caos, la línea defensiva de Konoha había quedado partida en dos. No había órdenes desde lo alto, no quedaban señales de coordinación en raíz, y la capital ardía con los derrumbes. Era el momento que los sobrevivientes del frente enemigo habían esperado. Avancen. Que no sea en vano el sacrificio de aquellos que entregaron sus corazones y sus vidas. Ordenó Dodai con voz firme, reuniendo a los que aún podían luchar. Habían perdido a la mayoría de sus fuerzas, pero todavía quedaban cerca de 200 shinobi en pie. Era todo lo que les restaba, y no podían permitirse retroceder. Omoi, Karui, ahora dependemos de ustedes, pensó para sí mismo, mirando con dureza hacia la muralla aún cubierta de humo y llamas. En lo alto de esa muralla, donde se había concentrado la defensa principal de la capital, yacían cuerpos apilados unos sobre otros. Entre ese paisaje de muerte emergió la figura de Danzo, aparentemente ileso. Chasqueó la lengua con molestia. El último ataque había sido costoso. Había perdido uno de sus Sharingan y, con él, parte de su ventaja. Lo peor era el recuento real. La mayoría de sus hombres habían muerto, incluso Fumitorune, piezas clave en sus operaciones. Observó con frialdad el campo. Sus enemigos todavía eran muchos, pero habían sufrido un daño considerable. Danzo giró sobre sus talones, calculando con rapidez. Lo más lógico era replegarse, reagrupar las pocas fuerzas que le quedaban, junto a los hombres del daimyo y preparar todo el distrito oeste junto con la muralla interior como un terreno de aniquilación para cualquiera que se atreviera a entrar. Se dispuso a descender de la muralla, ya con su plan en mente, pero un instante después, su ojo se abrió de par en par, desbordado por la sorpresa. Su visión se inclinó, torciéndose de manera extraña. Entonces comprendió lo ocurrido. Había sido cortado en dos. El golpe fue tan limpio como inexplicable. Su habilidad sensorial no había detectado a Ana acercándose, lo cual era imposible. Y, sin embargo, ahí estaba la evidencia. Alguien lo había alcanzado en un punto ciego absoluto.
Danzo no tuvo opción. Recurrió a su carta de seguridad. Su segundo Izanagi. Su cuerpo mutilado desapareció de inmediato, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado en ese lugar. Un parpadeo después, reapareció intacto a una distancia prudente, con la respiración controlada pero la mente en alerta. Sus ojos se enfocaron hacia el sitio donde acababa de estar. Allí, de pie entre los escombros y el humo, había dos siluetas. Un chico y una chica. Ambos de piel morena, con cabellos que contrastaban de manera intensa. El de él, blanco como la nieve. El de ella, rojo intenso. Parece que Kumogakure aún conserva algunos ases bajo la manga, murmuró Danzo con frialdad, observando a los dos Jounin de la nube que lo enfrentaban con una tensión palpable en sus miradas. Lentamente, comenzó a desenrollar la venda de su brazo, revelando su brazo izquierdo cubierto de Sharingan. 8 abiertos, 2 cerrados, todos parpadeando y moviéndose con vida propia. Karui, mantente alerta, advirtió Omoi, apretando con fuerza el mango de su tanto. La kunoichi no respondió. Sus ojos permanecían fijos en Danzo, siguiendo cada uno de sus movimientos, hasta que, de pronto, la figura del viejo desapareció por completo. ¿Qué? Exclamó Karui, sobresaltada al notar que no había rastro de él en la muralla. No era un genjutsu, tampoco era un jutsu de camuflaje. Algo inesperado ocurrió, y ante eso, la única solución lógica que se le ocurrió al Jounin de Kumogakure, fue una medida desesperada. «Destruye todo», gritó Omoi de inmediato, exaltado. Karui reaccionó sin dudar, llevando ambas manos al suelo. «Elemento tierra. División de la palma de la tierra», exclamó con fuerza. Al instante, el terreno bajo ellos comenzó a fracturarse con estruendo. En cuestión de segundos, enormes grietas partieron la muralla y la hicieron colapsar en un derrumbe masivo. Mientras los bloques de piedra se precipitaban hacia abajo, el ojo entrenado de Omoi detectó un detalle mínimo. El polvo en el aire se movía de forma irregular, una perturbación que delataba la presencia de algo invisible. Fue apenas perceptible, pero suficiente para alguien con su nivel. Sin perder un instante, apoyó un pie en una roca suelta y saltó hacia Karui, sujetándola del hombro con firmeza. Con su otra mano empuñó el tanto, concentrando energía en la hoja mientras giraba sobre su eje. Elemento tormenta. Ojo del huracán, pensó, activando la técnica. Un torbellino de energía eléctrica surgió de su cuerpo, expandiéndose como un escudo. A diferencia del kaiten de los Hyuga, no se limitaba a un círculo rodeando un área fija. Su corriente se proyectaba en múltiples direcciones, alcanzando más allá de su entorno inmediato. Fue entonces, al notar que una sección de su descarga no se propagaba de manera uniforme, cuando comprendió dónde estaba escondido Danzo. Sin dudar, Omoi se impulsó desde la roca, dirigiéndose al punto exacto de la disrupción. La electricidad cubrió su tanto, y lanzó una estocada al aire. En un principio, nada ocurrió. Pero un instante después, la hoja descargó un destello eléctrico cegador, revelando la figura de Danzo materializándose justo en ese lugar, atravesado entre las clavículas por el arma de Omoi mientras caían al vacío. «Parecías divertirte mientras ordenabas la masacre de mis camaradas», escupió Omoi con rencor. Danzo no dijo nada. Su cuerpo se desvaneció al instante, usando de nuevo el Izanagi. Reapareció varios metros más arriba, suspendido en el aire, y comenzó a encadenar sellos con rapidez. Tomó una gran bocanada de aire y lanzó una ráfaga de viento cortante contra Omoi, buscando destrozarlo desde lo alto. Omoi caía sin control, pero antes de que el ataque lo alcanzara, Karui irrumpió en la trayectoria. Se lanzó de frente contra Danzo, obligándolo a interrumpir la técnica para responder. El choque fue inmediato. Karui descargó una sucesión de cortes veloces, y Danzo se limitó a esquivar y contraatacar, sin conseguir golpearla. Lo realmente decisivo llegó unos segundos después. «Resistieron lo suficiente, muchachos», gritó Dodai desde más abajo, saltando entre las rocas que caían para ganar altura. Una de sus manos extendía un látigo de goma que se sujetaba al cuerpo de Omoi, deteniendo su caída mortal. Con la otra mano lanzó un segundo látigo que se adhirió a la espalda de Karui, jalándola con violencia hacia el vacío. La kunoichi soltó un grito de sorpresa por el repentino tirón, pero Dodai ya lo tenía calculado. «Muere, viejo halcón de guerra», sentenció con firmeza, impulsándose hacia el exterior de la muralla junto con ellos, alejando a los chicos de la zona donde estaba Danzo. De inmediato, una luz celeste surgió alrededor de Danzo.
De ella comenzaron a materializarse decenas de sellos explosivos, brillando con intensidad, antes de recrear una explosión descontrolada. Habían repetido la misma jugada. Cayeron con firmeza, revisando el entorno inmediato donde habían aterrizado. Era un sector desolado del distrito interior oeste. Los hogares habían quedado completamente destruidos y sepultados bajo los restos de la muralla derrumbada, no quedaba rastro de vida civil. Solo un terreno lleno de escombros y fragmentos de piedra servía como antesala a la entrada de los shinobi de la coalición, que comenzaban a avanzar con cautela. Justo delante de ellos, el aire se distorsionó. Danzo volvió a aparecer, sin una sola herida visible. Aún así, todos notaron el detalle. 4 de los 10 Sharingan de su brazo habían cerrado sus párpados. Dodai reparó en ello de inmediato y apretó la mandíbula con tensión. Parece que los Sharingan de los Uchiha le permiten recuperarse, advirtió el veterano de Kumo a su tropa. Ninguno apartó la vista. Danzo, con expresión rígida, deslizó su mano hacia la venda de su rostro. Tiró de ella con lentitud, hasta dejar al descubierto la piel marcada y su segundo ojo, tan negro como el primero, que siempre mantenía oculto. Su mirada adquirió un filo frío, endurecida por la determinación. Ustedes, han resultado ser una molestia mucho mayor de lo que esperaba, dijo, con la respiración cada vez más agitada. Pero yo voy a proteger Konoha, protegeré al país del fuego. La era de los Kage debe terminar aquí. Su cuerpo se iluminó de repente con un destello púrpura breve y denso, visible incluso entre los restos del polvo que flotaba en el aire. La presión que desprendía se intensificó hasta el punto de que las rocas pequeñas en el suelo comenzaron a vibrar. Y comenzará la era del monarca de las sombras. Exclamó, llevando ambas manos al frente, uniendo los dedos de tal forma que formó un triángulo en dirección a sus enemigos. Dodai abrió los ojos de golpe. La energía acumulada era demasiado evidente, el aire alrededor de Danzo empezaba a deformarse por la violencia de la presión. ¡Cúbranse!, gritó de inmediato, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Elemento viento. Gran tifón. Rugió Danzo. El ataque se liberó en un solo instante. No fue una ráfaga focalizada, sino una onda expansiva que brotó en todas direcciones desde el propio Danzo como epicentro. Una corriente brutal de viento comprimido estalló hacia afuera y arrasó todo lo que encontró. El efecto fue inmediato y devastador. Las casas semidestruidas terminaron arrancadas por completo de sus cimientos y volaron en pedazos, los muros caídos se fragmentaron en cientos de trozos que salieron despedidos como proyectiles a gran velocidad. Los árboles que aún resistían fueron desarraigados de un solo tirón. Las rocas de gran tamaño rodaron y se partieron al chocar contra otros escombros. Los shinobi de la coalición, pese a intentar aferrarse al terreno, fueron arrastrados por las corrientes huracanadas y lanzados por los aires sin control, incapaces de detenerse. En cuestión de segundos, el distrito interior oeste dejó de ser un sector urbano en ruinas. El suelo quedó expuesto, convertido en una planicie llana, completamente barrida por la fuerza del viento. Donde antes había casas, escombros, muros y elevaciones, ahora solo quedaba un espacio desnudo, con grietas y tierra marcada por la violencia de la técnica. No había refugios ni obstáculos. Danzo había despejado toda la zona a la fuerza. El Shimura cayó de rodillas al centro de esa devastación. Jadeaba de manera incontrolada, con el sudor recorriéndole la frente y las sienes. Sus ojos parecían desencajados, y su respiración era errática, incapaz de llenar sus pulmones de oxígeno. Apenas lograba mantenerse consciente, tambaleándose. Sin dudarlo, llevó la mano a su cintura, tomó un kunai y se apuñaló el pecho, a escasos centímetros del corazón. El dolor inmediato lo hizo gruñir, y mientras la sangre empezaba a brotar, la sensación de muerte se extendió por todo su cuerpo. Fue entonces cuando su quinto Izanagi se activó, reescribiendo su destino una vez más. Su cuerpo se regeneró al instante, cerrando la herida y devolviéndole la vitalidad perdida. Pero el precio era cada vez más evidente. Su cabeza ardía como si estuviera en llamas, y su visión comenzaba a nublarse mientras otro de los Sharingan de su brazo se cerraba para siempre. La ínfima parte del poder que le fue entregado por aquella entidad hacía ya tanto tiempo, se había esfumado casi por completo debido a la técnica que utilizó. Pero realmente no le importaba. Con 5 Izanagi, el ojo de Shisui Uchiha y su propia habilidad iba a encargarse de defender lo que quedaba de la capital. Los restos de la coalición comenzaron a reagruparse entre el polvo y el humo.
La mayoría había sobrevivido gracias a la protección conjunta de defensas, barreras improvisadas y reacciones rápidas, pero las bajas eran inevitables. Shinobis que apenas lograban ponerse de pie eran apartados a rastras, mientras otros quedaban tendidos sin vida bajo los escombros. El silencio de los caídos se mezclaba con los gritos de los heridos y las órdenes de los capitanes que intentaban reorganizar la línea. Danzo avanzó desde el frente con el aura púrpura, muchísimo más fina y menos densa que anteriormente, arremolinándose a su alrededor. Sus pasos eran firmes, cada uno cargado de una violencia contenida que explotó en cuanto se lanzó contra los supervivientes. Blandía dos kunai envueltos en filo de viento, y en el primer choque atravesó el cuello de un jounen antes de girar y hundir el otro kunai en el pecho de otro. El aire silbaba con cada movimiento, como si los cortes fueran más veloces que la vista. «Manténganse juntos», gritó Todai, endureciendo su brazo con goma para bloquear el avance. Omoi fue el primero en interceptarlo, chocando su espada eléctrica contra el kunai de viento. El impacto no generó ventaja para ninguno. Omoi retrocedió de inmediato, sudando al ver la mirada fría de Danzo. «Este tipo, pelea como un monstruo», murmuró Omoi, tensando los dientes antes de cargar de nuevo. Danzo giró sobre su eje, golpeando a Omoi con un corte lateral que fue bloqueado a duras penas. Karui apareció desde un costado, lanzando un tajo directo al cuello. Danzo lo desvió con el kunai izquierdo, mientras el derecho perforaba el estómago de un aliado cercano. La sangre manchó el suelo y antes de que Karui pudiera contraatacar, Danzo hundió una rodilla en su abdomen, lanzándola varios metros atrás. El círculo de la coalición se cerró de golpe, varios ninjas atacando al unísono. Danzo se hundió entre ellos como una tormenta. Un corte de viento decapitó a dos, otro rajó a un tercero por la mitad. Las armas chocaban sin descanso. Kunai contra espadas, viento contra acero. Todai se interpuso, bloqueando con un escudo de caucho reforzado, solo para ver cómo Danzo lo rodeaba y atravesaba la garganta de otro shinobi detrás. Entonces una lanza lo atravesó de lado a lado. El cuerpo de Danzo se desplomó, muerto. Pero antes de que pudieran asimilarlo, desapareció y volvió a materializarse a unos metros, rodeado de enemigos. Sin dudar, rebanó a los más cercanos. Sigue reviviendo. Karui, aún recuperándose, apretó la empuñadura de su espada. Danzo rugió con furia contenida, abalanzándose de nuevo entre las filas destrozadas de la coalición. Los kunai bañados en viento cortaban el aire con silbidos agudos, obligando a los ninjas a retroceder o cubrirse. Su estilo era impredecible. Arremetía con pasos erráticos, cambiaba de dirección bruscamente, fintaba un ataque frontal y giraba para hundir el kunai en las costillas de un desprevenido. Karui interceptó uno de esos empates, cruzando su espada contra el filo del kunai. El choque liberó chispas, y la kunoichi lanzó una patada lateral para apartarlo. Danzo apenas cedió terreno, giró su muñeca y contrarrestó con un tajo descendente que casi alcanzó su rostro. Karui rodó hacia atrás, recuperándose, mientras Omoi ya entraba por el flanco. «No lo pierdas de vista», gritó Todai, endureciendo el aire con su goma para encerrar a Danzo en una trampa improvisada. Danzo impactó contra la goma semitransparente, y por un instante quedó contenido. Varios miembros de la coalición aprovecharon la oportunidad, lanzando una ráfaga combinada de relámpagos y fuego que estalló sobre su prisión. La onda expansiva levantó tierra y humo, mientras los combatientes se cubrían de la onda de choque. El cuerpo de Danzo cayó chamuscado al suelo. Silencio. Pero de inmediato, como un maldito espectro, su figura se desvaneció y reapareció en medio de un escuadrón que había bajado la guardia. Degolló a dos con un solo giro, hundió su kunai en el estómago de un tercero y clavó la otra hoja en el cuello de un cuarto. «Maldito sea. Otra vez», escupió Karui, con la voz quebrada entre ira y desesperación. Omoi no se contuvo y se lanzó directo, espada en mano. El choque fue ensordecedor. Acero contra viento. Los dos midieron fuerzas en un intercambio rápido, golpe tras golpe, ninguno cediendo. Danzo se movía como una bestia acorralada, errático pero mortal, lanzando embestidas que parecían improvisadas, aunque cada una tenía un ángulo certero para matar. Omoi lo mantuvo a raya desviando sus kunai con su espada, retrocediendo y girando el cuerpo para absorber el impacto. En un descuido, Danzo bajó su kunai directo al cuello de Omoi, pero este interpuso la espada en ángulo perfecto, desviando la trayectoria. De inmediato, Omoi giró sobre sí mismo, enganchando el brazo de Danzo con un movimiento de llave y lanzándolo al suelo con violencia.
Un crujido seco resonó cuando le partió el brazo al torcerlo. Ahora muere. Gritó Omoi, levantando la espada con ambas manos para atravesarle la cabeza. Pero Danzo rodó en el último instante. El filo golpeó contra el suelo, y el líder de raíz reaccionó con una patada giratoria que golpeó el pecho de Omoi, lanzándolo varios metros por los aires. Karui se lanzó a cubrirlo, pero Omoi no perdió tiempo. En pleno vuelo, mientras su cuerpo giraba sin control, blandió su tanto cargado de electricidad y lo lanzó con toda la fuerza de su brazo. El proyectil surcó el aire con un zumbido supersónico. Danzo, al levantarse con un solo brazo funcional, no pudo reaccionar a tiempo. El tanto lo atravesó de lado a lado, desde el abdomen hasta la espalda, dejándolo clavado en el suelo. Su cuerpo se agitó, convulsionando por la descarga eléctrica que lo recorrió de pies a cabeza. Sangre brotó en abundancia, y sus ojos se cerraron mientras el aura púrpura se desvanecía por un instante. Lo logró, exclamó Karui, jadeando. Pero todos sabían lo que venía. El cuerpo de Danzo se disipó en partículas, desintegrándose frente a sus ojos. Segundos después, su silueta reapareció en medio de un pelotón que apenas tenía tiempo de alzar las armas. Sin titubeo, degolló a uno, hundió su kunai en el rostro de otro y abrió en canal a un tercero. No, esto no es un hombre, es un monstruo, murmuró Dodai, con el rostro endurecido por la incredulidad. Su mirada se enfocó en su brazo. Solo le quedan 2 Sharingan, pero, los nuestros no dejan de caer. Cada vez que moría, volvía con la misma fiereza, siempre en medio de un racimo de enemigos, siempre con los kunai bañados en sangre. La cuarta vez, Karui y Dodai lo empujaron juntos contra una pared de piedra reforzada, aplastándolo con sellos explosivos. El cuerpo quedó hecho pedazos, y reapareció segundos después, hundiendo sus cuchillas en los cuellos de los que celebraban su aparente caída. La batalla se convirtió en un frenesí sin tregua. Los cadáveres se apilaban, el suelo se encharcaba en rojo. Omoi apenas podía mantener el pulso firme al bloquear otra arremetida. Dodai respiraba agitado, manteniendo sus defensas activas mientras observaba cómo la coalición era reducida con brutalidad. Karui, cubierta de sangre que no era la suya, temblaba de rabia y miedo, resistiendo. Este hombre, dijo Dodai, con el ceño fruncido y la mandíbula rígida, lucha como si su vida no importara. Ni siquiera la muerte lo detiene. Haciendo un sello de mano, un clon de él apareció, para posteriormente irse en dirección contraria a Danzo. Solo nos queda este movimiento, no debería revivir más. Después de esto, el último resplandor del Izanagi se consumió. Danzo quedó arrodillado, con un único Sharingan aún activo en su brazo cubierto de sangre. Jadeaba con violencia, el cuerpo bañado en heridas, los kunai aún firmes en sus manos. Alrededor, solo quedaban restos de la coalición. Unos pocos aún en pie, otros gravemente heridos, y un charco de sangre marcando el rastro de su masacre. Karui apretó su espada, respirando con dificultad. Nunca había visto algo así. Monarca de las sombras, dame las fuerzas para acabar con mis enemigos, susurró Danzo internamente, repitiéndolo como un mantra mientras se levantaba con lentitud, sin apartar la mirada del frente. Aún quedaban más de un centenar de shinobi enemigos. El campo estaba plagado de cuerpos, humo y sangre, pero Danzo no mostraba preocupación. Su respiración era firme, su expresión inmutable. En ese instante, desde lo profundo de la muralla interior, desde los pasajes ocultos bajo la capital, comenzaron a aparecer los refuerzos. No eran numerosos, pero cada uno de ellos cargaba el peso del entrenamiento de raíz. Sombras entrenadas para aniquilar en silencio, para obedecer sin dudar. Se desplegaron en formación cerrada, sin gritar, sin intercambiar miradas, avanzando como una extensión del mismo Danzo. La proporción era desfavorable, 1 contra 3, pero para él, esa diferencia era irrelevante. El choque fue inmediato. Raíz se lanzó contra los escuadrones enemigos con armas en mano, mientras Iwagakure y Kirigakure respondían con una ofensiva frontal. El estruendo de jutsus, armas cortando el aire y cuerpos cayendo se mezclaba en el centro de la zona. Kumo, en cambio, apenas intervenía. Sus formaciones se mantenían en la retaguardia, observando la sangría sin involucrarse más de lo necesario. Danzo estaba en el corazón del combate, moviéndose como si fuese intocable, mientras sus hombres forzaban el avance. Entonces, el cielo se iluminó de repente de un intenso color celeste. Decenas de sellos explosivos cubrieron todo el campo de batalla. Justo antes de que estallaran, Dodai levantó una gruesa barricada de goma que abarcó a los suyos.
Los miembros de la coalición observaron eso con un amplio horror creciente. Esto es una traición, gritó un shinobi de Kiri al golpear la goma con desesperación, viendo cómo el terreno se llenaba de talismanes. Lo único que importa, es Kumogakure, respondió Dodai con frialdad, sin apartar la vista del frente, concentrándose en mantener su barrera. El estallido fue brutal. El fuego arrasó con todo el centro, devorando a los combatientes de la coalición, a Raíz y al propio Danzo en un mismo instante. La muralla tembló con la onda expansiva, dejando tras de sí un cráter humeante donde segundos antes se había librado la batalla. El humo cubría la muralla, espeso y negro. Cuando al fin empezó a disiparse, lo que quedó fue un panorama de cuerpos chamuscados, irreconocibles en muchos casos. Shinobi de Iwa y Kiri se mezclaban con los de Raíz en un mismo montón de cadáveres, retorcidos por las llamas y la onda expansiva. Los que habían quedado con vida, apenas respiraban entre gemidos, arrastrándose sin fuerzas sobre el suelo agrietado. La barricada de goma se mantenía firme, intacta, con los shinobi de Kumo detrás de ella. Dodai salió primero, evaluando en silencio la devastación. No dijo palabra. Los demás lo siguieron, comprendiendo lo que había hecho. Entre los restos calcinados, no había rastro de Danzo. Su cuerpo no estaba presente. El suelo estaba cubierto de escombros, cenizas y cadáveres reducidos a formas irreconocibles, pero en el sitio exacto donde debería estar el Shimura, solo quedaba un hueco vacío. Todos, permanezcan alerta, ordenó Dodai, con la mirada fija en los alrededores, intentando localizar cualquier señal del enemigo. ¿No crees que te pasaste con eso? ¿Lo de abandonar a los demás?, preguntó Omoi, con el ceño fruncido y evidente molestia en su tono. Danzo Shimura ya no podrá resucitar más veces. Aunque seamos menos de 20, es un número suficiente para contenerlo, respondió Dodai con voz fría. Luego agregó sin titubear. Ellos fueron sacrificios necesarios para que Kumogakure gane esta guerra. Omoi apretó los dientes, pero no contestó. Sabía que discutir en ese momento solo desviaría su atención. Sin más, comenzó a desplazarse con rapidez, examinando cada rincón de los escombros. Pasaron segundos largos, luego un minuto entero, y no había indicio alguno del enemigo. ¿Habrá muerto de forma definitiva?, preguntó Karui, apartando pedazos de roca hasta encontrar el cuerpo quemado de un shinobi de Kirigakure. Con un gesto de desagrado lo empujó a un lado. Es posible, pero no debemos confiarnos. Mientras exista la mínima opción de que siga vivo, debemos mantener la búsqueda, respondió Dodai, respirando hondo, mientras alzaba la vista hacia el cielo. Fue en ese momento que vio algo. Un halcón sobrevolaba la zona, a gran altura. Frunció el ceño con desconfianza, siguiendo su trayectoria. La calma se quebró de inmediato. El ave dejó caer un objeto desde sus garras. Al principio parecía una masa amorfa, pero conforme descendía, se fue delineando su silueta. Era un cuerpo humano. Cuando finalmente golpeó el suelo frente a ellos, no hubo dudas. Era Maui. Su cuerpo presentaba múltiples perforaciones mortales, su rostro sin vida. Maui. El maldito Danzo nunca murió, y apuntó a ella desde un principio. Exclamó Dodai, con incredulidad y furia contenida. Karui retrocedió de golpe, llevándose una mano a la boca, y varios shinobi de Kumo no pudieron disimular la conmoción. El resultado era claro. Danzo había logrado moverse y atacar sin ser detectado. Omoi sintió la alarma recorrerle el cuerpo entero. Su respiración se aceleró, y su mirada se endureció. No intentó buscarlo con los ojos ni con el oído. Sabía que Danzo se movía de formas que escapaban a los sentidos comunes. Así que se concentró en el suelo, en las vibraciones, en los detalles mínimos que nadie más prestaba atención. Entonces lo percibió. Un movimiento casi imperceptible en la tierra irregular, a escasos metros de Dodai. No dudó. Lanzó su tanto cargado de electricidad con una trayectoria precisa, apuntando justo en esa dirección. Durante un instante, no ocurrió nada, pero luego el arma fue desviada bruscamente, como si hubiese chocado contra algo sólido. «Está ahí», gritó Omoi con alerta. Dodai reaccionó por instinto. Dio un salto lateral, aumentando la distancia, mientras Omoi trazaba sellos con rapidez y apuntaba ambas manos hacia el frente. Elemento tormenta. Circo láser. Vociferó, liberando una serie de relámpagos encadenados que impactaron contra el suelo. La primera descarga no reveló nada, pero al redirigirla unos metros a la izquierda, una marca apareció repentinamente en la tierra, como si algo invisible se hubiese quemado.
El ataque estalló con fuerza en esa dirección, levantando polvo y fragmentos de roca. Y entonces, entre la cortina de humo, Danzo se materializó de nuevo. Su respiración era agitada, su cuerpo mostraba desgaste evidente. Esta vez ya no tenía más oportunidades de resucitar. Omoi lo vio con claridad. El Shimura estaba vivo pero debilitado, y sin necesidad de mirar a Dodai ni esperar órdenes, ajustó su agarre en la empuñadura de su espada y cargó con toda la determinación que le quedaba, lanzándose en un impulso bajo con el tanto atravesando el aire en un corte ascendente. Danzo cruzó ambas hojas y contuvo la embestida, retrocediendo medio paso, pero Omoi no se detuvo, giró sobre sí mismo, cambió de dirección y descendió en un corte vertical que hizo retumbar el acero al chocar contra la doble defensa. Los movimientos eran como relámpagos. Omoi no atacaba de frente dos veces. Cada golpe provenía de un ángulo distinto. Un barrido lateral, un amago a la garganta, un cambio de muñeca directo al abdomen. Danzo apenas alcanzaba a reaccionar, levantando una hoja mientras la otra cubría su flanco, desviando apenas lo suficiente para no caer. Omoi rugió, descargando una sucesión de ataques en ráfaga. El tanto silbaba en el aire, cada impacto acompañado de una chispa que cortaba la penumbra. La vibración eléctrica se transmitía a las hojas de viento, debilitándolas con cada choque. Danzo retrocedió, su respiración se volvía más pesada. No podía contraatacar. Sabía que un solo error lo partiría en dos. Mantenía la guardia cerrada, confiando únicamente en su resistencia, cada defensa ejecutada con el mínimo margen. Omoi giró en un ángulo bajo, casi arrastrando el tanto por el suelo, y se levantó en un corte diagonal que Danzo alcanzó a bloquear por centímetros. El contacto hizo que su brazo temblara. No hubo respiro. Omoi encadenó una estocada directa al rostro, que Danzo desvió girando la hoja derecha, pero eso lo obligó a abrir su costado izquierdo. Omoi intentó aprovecharlo con un corte descendente, solo para encontrarse con la segunda espada de viento, colocada en el último instante. El choque fue brutal. Ambos quedaron trabados un instante, respiraciones agitadas, miradas fijas. La presión de Omoi era implacable, y Danzo, aun con sus dos armas, parecía resistir apenas al borde del colapso. Entonces, Omoi cambió de ritmo. Bajó la velocidad, los ataques se volvieron engañosos. Un corte que parecía directo se detenía a medio trayecto. Una estocada se desviaba en el último segundo. Danzo empezó a fallar en sus lecturas. Bloqueaba un ataque que no llegaba, quedaba abierto a otro que surgía desde un ángulo opuesto. Llegó el momento decisivo. Omoi encadenó 3 falsas fintas consecutivas. Primero amagó con un corte bajo, que Danzo interceptó bajando ambas espadas. El segundo amago subió en diagonal, Danzo cruzó los brazos para contenerlo. Pero en el tercero, Omoi retrocedió apenas un palmo y cambió de dirección en un ángulo imposible. El tanto eléctrico cortó el aire y, en un destello, cercenó ambos antebrazos de Danzo. El metal y la carne se separaron, las espadas de viento se desvanecieron en el mismo instante, y la sangre brotó como una lluvia oscura sobre el suelo. Danzo cayó de rodillas, jadeando, incrédulo, mientras su cuerpo temblaba por el dolor y la pérdida. Omoi no dudó. Avanzó un paso y hundió el tanto en su pecho, con la misma firmeza que había mostrado desde el inicio. La hoja vibró dentro de él, arrancándole un quejido ahogado. Omoi se inclinó apenas, su voz fue dura, inquebrantable. «Maldito monstruo, ahora sí es tu final», murmuró, respirando profundamente. Había dado todo de sí durante ese intercambio. Danzo vomitó una cantidad considerable de sangre, mientras que era visto fijamente por Omoi, quien no apartaba su vista de él. «A partir de ahora, pelearás por y para Konoha». «¿Cómo, como la nueva espada de raíz, vas a matar a los enemigos de Konoha, Omoi Tetsumori?», exclamó Danzo, mientras que su ojo derecho, el cual aparentaba ser negro en todo momento, cambiaba su forma real, al patrón irregular del Mangekyo Sharingan de Shisui Uchiha. «Cumple mi deseo, Kotoa Matsukami». Eso fue lo último que Omoi supo del Omoi de siempre. Gracias a un engaño de 2 capas, Danzo logró enfocar toda la atención enemiga en él, para que ignoren el genjutsu básico que se autoimpuso. Por estar tan enfocados en la batalla frenética, ninguno se percató del 11º Sharingan de Danzo, esa fue su carta maestra. Y como si el destino se burlara de Kumogakure, Danzo desapareció del suelo, reapareciendo a un lado de Omoi, completamente sano, pero con su respiración bastante agitada. Su chakra estaba por los suelos. El obsequio del monarca apenas si podía mantenerlo en pie antes de que pierda el control de su cuerpo.
debía confiar en que Omoi podría encargarse del resto. En ese momento, 3 de los shinobi de Kumo se acercaron a Omoi, al ver cómo este se mantenía agachado, con la espada clavada en el suelo. Se acercaron lo suficiente para hablarle, pero en el momento en el que le iban a decir algo, Omoi trazó una circunferencia perfecta con su espada, cortándolos a los 3 por la mitad. El silencio que le siguió fue sepulcral, fue trágico y absoluto. Omoi caminó hasta ponerse frente a Danzo. Voy a proteger Konoha de ustedes, traidores, declaró con una voz firme y helada, cargada de una convicción que no dejaba espacio para dudas ni titubeos. Sus palabras no eran un simple arranque emocional, sino una decisión tomada con plena seguridad. Omoi. Karui lo llamó, sorprendida, con los ojos abiertos de par en par mientras observaba al que hasta hacía un instante había sido su compañero de armas. La confusión era evidente en su rostro y su respiración se agitó al verlo adoptar una postura hostil. ¿Qué estás haciendo? Preguntó de nuevo, incrédula, retrocediendo un paso como si la distancia pudiera darle una explicación lógica a lo que estaba presenciando. ¿Qué clase de pregunta es esa? La respuesta es evidente, contestó él con seriedad, apretando con fuerza la empuñadura de su tanto. Sus nudillos se tensaron, y aunque el sudor comenzaba a recorrer sus sienes, sus movimientos estaban impregnados de una seguridad inquebrantable. Estoy protegiendo a Konoha. Alzó la mirada hacia ellos, y aun cuando el cansancio era notorio en su cuerpo, la determinación en sus ojos no flaqueaba. Omoi, murmuró Karui, con la voz quebrada, incapaz de asimilar la situación, pero antes de que pudiera decir más, Todai dio un paso al frente y extendió su brazo, obligándola a detenerse. Ese Omoi, ya no es el mismo, dijo con dureza, sin apartar su mirada de Danzo. Sus ojos reflejaban tanto frustración como furia contenida, pues comprendía lo que estaba ocurriendo. ¿Ese ojo, es el de Shisui Uchiha? Preguntó, con los dientes apretados y los puños cerrados con fuerza. Danzo giró el rostro con calma, sin mostrar emoción alguna. No importa lo que haya sido. Ahora no existe, respondió con frialdad, como si la vida de Omoi y la identidad que había tenido hasta entonces carecieran de valor. El costo había sido elevado, incluso para él, que había sacrificado su propio ojo derecho en la maniobra. Pero en su visión, todo era un precio aceptable si significaba mantener a salvo a Konoha y asegurar la supremacía de su nación. Omoi, mantente alerta, ordenó con tono autoritario, sin dar espacio a la réplica. Es posible que solo intenten ganar tiempo hasta que lleguen refuerzos. No te contengas, elimínalos y cumple con tu deber de proteger a Konoha. Omoi asintió sin dudar. Su mirada era vacía de emoción, pero cargada de obediencia absoluta. Como ordene, Danzo respondió con voz firme, alzando de nuevo su tanto, preparado para atacar. Omoi no esperó más. Apenas terminó de pronunciar su asentimiento, cargó hacia sus antiguos compañeros con una velocidad que sorprendió a todos. Su tanto, rodeado por descargas eléctricas, dejó un rastro en el aire cuando lo blandió contra el primer ninja de Kumo que intentó interceptarlo. El golpe fue directo al torso, atravesando la defensa de su oponente y matándolo en un instante. Omoi, detente. Gritó Karui, retrocediendo mientras desenvainaba su espada, incapaz de asimilar que el hombre que combatía con tanta precisión ahora los veía como enemigos. Omoi no respondió. Su mirada era fija, vacía de emociones, pero cargada de una determinación inquebrantable. Cada movimiento estaba calculado. Avanzó entre los shinobi de Kumo con pasos firmes, desviando ataques con un giro de su tanto y contraatacando con cortes limpios que asesinaban a quienes se interponían en su camino. No podemos seguir dudando. Rugió Todai, alzando la voz por encima del estruendo del combate. Si seguimos retrocediendo, nos matará a todos. Neutralícenlo ahora mismo. Yo me encargaré de Danzo. Los ninjas de Kumo se reagruparon a regañadientes, pero aún así se notaba la duda en sus movimientos. Karui, en especial, temblaba cada vez que su espada chocaba contra la de Omoi. Ella conocía cada movimiento de su compañero, pero enfrentarlo directamente le pesaba en el corazón. Omoi, en cambio, no mostraba ninguna vacilación. Bloqueaba, desviaba y contraatacaba con una eficiencia absoluta. Uno de los Jounin intentó rodearlo por detrás, lanzando varios kunai, pero Omoi giró con rapidez, canalizó chakra eléctrico en su tanto y lanzó un corte circular que desvió las armas metálicas, hiriendo de gravedad al atacante. Otro intentó atraparlo con un jutsu de contención, pero Omoi reaccionó de inmediato con una descarga eléctrica que recorrió el suelo, paralizando al enemigo antes de derribarlo con un solo golpe.
Mientras tanto, Dodai cerraba la distancia contra Danzo. El líder de raíz lo observaba con calma, pero su respiración era pesada y su cuerpo mostraba signos de desgaste. El intercambio fue inmediato. Dodai estiró un brazo cubierto de goma endurecida para bloquear el intento de corte de Danzo, y el sonido del impacto resonó en todo el campo. Tu resistencia no servirá de nada contra mí, declaró Danzo con desdén, intentando abrirse paso con un segundo ataque. Pero Dodai no cedió. Endureció aún más su defensa y desvió el golpe con precisión, contraatacando con un puño de goma que se expandió con fuerza, impactando contra el pecho de Danzo y lanzándolo hacia atrás. Danzo reaccionó de inmediato, realizando sellos con una mano mientras desenfundaba un kunai con la otra. Se lanzó hacia adelante, tratando de quebrar la defensa de Dodai con una técnica de viento que cortó el aire en línea recta. Sin embargo, Dodai absorbió gran parte del impacto al extender una pared de goma frente a él. El viento se disipó al chocar contra la superficie elástica, dándole tiempo para lanzarse de nuevo al ataque. El choque entre ambos continuó. Danzo era hábil, pero cada movimiento le costaba más. Sus sellos eran más lentos, y la sangre en su rostro delataba el precio que había pagado al utilizar su ojo momentos antes, incluso a pesar de utilizar el Izanagi. Dodai, por su parte, mantenía la presión con golpes directos, estirando sus brazos y piernas recubiertos de goma endurecida, obligando a Danzo a retroceder constantemente. En el otro frente, Omoi seguía avanzando. Cada intento de detenerlo terminaba con un ninja caído. Sus reflejos, combinados con la electricidad de su tanto, le permitían desarmar, herir y derribar con una rapidez que los demás apenas podían seguir. Karui apenas lograba bloquear sus ataques. Cada choque de espadas hacía que sus brazos temblaran, y su respiración se volvía más agitada. Omoi, eres nuestro compañero. Recuerda quién eres. Le gritaba desesperada, pero la respuesta era siempre el filo de su arma acercándose a su rostro. Dodai finalmente consiguió abrir una brecha en la defensa de Danzo. Aprovechando un instante en el que el anciano titubeó, balanceó ambos brazos, lanzando látigos de goma que lograron atraparlo, inmovilizándolo con fuerza. Luego, con un movimiento brusco, lo estampó contra el suelo, arrancándole un grito ahogado. Danzo intentó levantarse, pero su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad. El golpe final llegó con un puñetazo directo al rostro, que lo dejó casi inconsciente, sangrando y derrotado en el suelo. Tu juego termina aquí, murmuró Dodai con rabia contenida, apartando la mirada de él para observar el otro frente. El combate de Omoi, sin embargo, seguía sin ceder. Aunque varios ninjas de Kumo lograron acorralarlo, él respondía con descargas eléctricas y movimientos calculados, eliminando uno a uno a quienes intentaban neutralizarlo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero seguía luchando con la misma convicción. Omoi, basta. Gritó Karui, lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero él siguió avanzando hacia ella, su tanto listo para atravesarla sin dudar. Fue en ese momento que Dodai dio la orden definitiva. Karui, acaba con él. Es la única manera. Karui se congeló al escuchar esas palabras. Todo en su interior gritaba que no debía hacerlo, pero la realidad era clara. Omoi ya no iba a detenerse. Sus movimientos no eran de un compañero, sino de un enemigo dispuesto a matarlos a todos. Omoi se lanzó sobre ella con un corte descendente. Karui bloqueó, el choque hizo temblar su espada, y en un instante, tomó la decisión. Giró su cuerpo, esquivó el siguiente golpe y, aprovechando que ella aún tenía energía, a diferencia de su ex compañero, hundió su espada en el pecho de Omoi con todas sus fuerzas. El tiempo pareció detenerse. Omoi se quedó quieto, su tanto cayó de sus manos, y por primera vez desde que comenzó el combate, su mirada recuperó un brillo humano. Una lágrima recorrió su mejilla mientras sus labios se curvaban en una débil sonrisa. Gracias, susurró con voz casi inaudible, antes de desplomarse pesadamente contra el suelo. Karui sostuvo su espada con manos temblorosas, mientras las lágrimas finalmente cayeron libremente por su rostro. Había cumplido con su deber, pero había matado a su compañero. Los pocos shinobi de Kumo sobrevivientes guardaron silencio, comprendiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Dodai, con el pecho agitado y las manos aún endurecidas por el combate, bajó lentamente los brazos. Sus ojos repasaron el escenario. Danzo tirado en el suelo, aparentemente inconsciente pero con vida, y a unos metros, el cuerpo inmóvil de Omoi, atravesado por la espada de Karui. El silencio era pesado, solo interrumpido por la respiración temblorosa de los pocos ninjas de Kumo que aún quedaban en pie.
Habían sobrevivido, pero la victoria no traía alivio. El precio era demasiado alto, y todos lo sabían. Dodai apretó la mandíbula, tragando el nudo en su garganta mientras se obligaba a no mirar demasiado tiempo a Karui, que aún permanecía arrodillada junto a Omoi con el arma en la mano, temblando y llorando sin consuelo. Fue entonces cuando un movimiento sutil llamó su atención. El cuerpo de Danzo se contrajo apenas, un ligero temblor que delató que todavía no había caído del todo. Esto acaba aquí, Shimura murmuró Dodai, tomando un kunai con decisión. Sus pasos resonaron sobre el suelo, firmes, cargados de la voluntad de poner fin a ese hombre de una vez por todas. Danzo, al percibirlo, cerró los ojos. No había miedo en su rostro, sino una resignación helada. Era como si aceptara de manera silenciosa que su papel había concluido. Dodai alzó el arma con fuerza, dispuesto a hundirla sin dudar. Pero justo antes de completar el movimiento, su cuerpo se paralizó. Sus ojos se abrieron de golpe, incrédulos, mientras unas marcas negras comenzaban a extenderse desde su cuello hacia sus brazos y piernas, endureciéndolos como cadenas invisibles que lo ataban en seco. ¿Qué? Forzó a decir, tratando de moverse, pero el dolor era insoportable y la presión implacable. Danzo abrió los ojos lentamente y lo observó con una expresión fría. Su voz salió áspera, cargada de agotamiento, pero también de una peligrosa satisfacción. Un sello maldito, explicó con calma, apoyándose en el suelo para incorporarse a duras penas. Te lo coloqué mientras peleábamos. Es una herramienta perfecta para los momentos adecuados. Y yo nunca desperdicio mis herramientas. Dodai trató de liberar sus brazos, pero cada intento solo endurecía más las marcas. Sus compañeros lo observaron con desesperación, intentando reaccionar, pero Danzo no les dio tiempo. Se incorporó, tambaleándose, pero con la misma aura dominante de siempre. Sus ojos se posaron en el cuerpo caído de Omoi, y un brillo de frustración fugaz cruzó por su rostro. Una lástima, murmuró con un deje amargo. Me hubiese gustado ver con mis propios ojos el futuro que construiría Naruto. Pero el destino me negó esa oportunidad. Su mano temblorosa se posó sobre su pecho, sujetando la tela de su túnica como si quisiera aferrarse a sus últimas fuerzas. Su mirada se perdió unos segundos en el vacío, recordando nombres y rostros ya muertos. Es hora de darlo todo, por Konoha sus labios se curvaron apenas en un gesto cansado. Tal como tú lo hiciste, Hiruzen. De inmediato, nuevas marcas se dibujaron en su piel, extendiéndose desde su pecho hacia todo su torso. Dodai, aún inmovilizado, abrió los ojos de par en par al comprender lo que estaba a punto de suceder. Retrocedan. Gritó con todas sus fuerzas, aunque era demasiado tarde. Las marcas de Danzo comenzaron a escurrirse como tinta líquida, salpicando en todas direcciones. El suelo se tiñó de negro, y de aquel centro comenzaron a expandirse ondas de maldición. Los ninjas de Kumo que se acercaban se detuvieron en seco, intentando retroceder desesperadamente, pero la tinta se expandía más rápido de lo que podían escapar. Uno tras otro fueron alcanzados, sus cuerpos atrapados en la espesa negrura que se elevaba como una marea implacable. La sustancia cubría el terreno, adhiriéndose a piel y ropa, penetrando en cada rincón, rodeando a todos sin distinción. Los gritos de advertencia se mezclaron con jadeos y maldiciones, pero nada podía frenar lo que estaba ocurriendo. La esfera oscura comenzó a contraerse. La tinta que se había extendido volvió hacia el cuerpo de Danzo, arrastrando consigo a quienes había atrapado. Los Jounin de Kumo desaparecían entre la oscuridad, absorbidos en una contracción lenta pero inevitable. Tanto Karui como el cuerpo de Omoi eran atraídos, sin mucho que hacer al respecto para defenderse. Dodai, aún atrapado por el sello, apenas podía contener el temblor de sus músculos, impotente, mientras era absorbido. Eso fue todo. Ellos perdieron. Finalmente, todo se concentró en torno al cuerpo del anciano. La esfera de tinta se cerró sobre sí misma y explotó en silencio hacia adentro, colapsando en un único punto. Cuando la presión cesó, lo único que quedaba en el suelo era el cuerpo sin vida de Danzo Shimura, el viejo halcón de guerra de Konoha, consumido por su propia técnica. El silencio regresó, más pesado que antes. No quedaban enemigos. No quedaban invasores. Lo que había sido una ciudad sitiada ahora era un campo lleno de cuerpos y ruinas. Y así, en ese suelo manchado por la sangre y la tinta del sello maldito, murió Danzo Shimura. No solo el último bastión de la antigua era, sino el último que alguna vez pudo ser considerado un heraldo. El heraldo del monarca de las sombras.
El silencio se extendió sin fin, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No había viento, no había gritos, no había ecos de batalla. Solo la quietud de un campo desolado. Y entonces, aquello empezó a perder. La sangre, las ruinas, los cuerpos, incluso la tierra bajo los pies se disolvía lentamente, convirtiéndose en un polvo gris que flotaba en el aire. Todo lo que conformaba esa realidad se deshacía como si nunca hubiera existido, pasando a un negro profundo, como si una función hubiese terminado y alguien retirara cada pieza del escenario. En medio de esa oscura disolución, sin previo aviso, Naruto abrió los ojos. Descubrió que ya no estaba en ninguna parte. No había horizonte, ni suelo, ni cielo. Solo un vacío negro, absoluto, tan denso que devoraba cualquier noción de espacio o distancia. Frente a él, emergió una presencia. No caminó, no apareció de golpe. Simplemente estaba allí. Una figura alta, erguida, imposible de definir con claridad. Sus facciones eran difusas, como si las sombras se negaran a revelarlas. No había rasgos nítidos, no había detalles concretos, y sin embargo, transmitía una autoridad sofocante. La oscuridad misma parecía inclinarse ante su existencia. Naruto lo miró en silencio. No había miedo en su rostro, tampoco sorpresa. Solo una comprensión instintiva, como si en lo más profundo de su ser ya supiera quién era el que se hallaba frente a él. El vacío se tensó, aguardando. Naruto dio un paso hacia adelante, expectante de lo que iba a pasar. Luego de eso, la voz del ente delante de él resonó con firmeza, rompiendo la calma absoluta. Me presento, Naruto. Yo soy el monarca de las sombras. Fin del capítulo. Dejen su like, se agradecería.